Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esta es una verdad muy sencilla, muy fácil de entender y aplicable en distintas áreas. De manera particular, se puede aplicar en la vida del cristiano. Y se puede aplicar de dos maneras. La primera es el cristiano como labrador, como trabajador en su vida para que dé fruto su vida cristiana. Y la segunda es a Dios como labrador y la tierra como el cristiano, y Dios espera fruto del cristiano. Son dos cosas diferentes, son dos aplicaciones distintas. En esta ocasión, pues vamos a enfocarnos en la segunda. Dios como labrador y nosotros como aquello que debe dar fruto. Los frutos en un cristiano. Repito, que es distinto a lo que vamos nosotros a obtener como fruto de nuestra vida o de nuestra obediencia a Dios. Eso es distinto. Es lo que Dios quiere ver en nosotros, lo que Dios quiere obtener de nosotros. Fruto, pues es el producto de los vegetales, es lo que conocemos como fruto, pero se puede aplicar en distintas formas, como refiriéndose a la utilidad de algo, por eso decimos el fruto del trabajo, o también el resultado de una labor o el resultado de algo, por eso también se dice los frutos de una mala educación. Entonces, cuando hablamos de los frutos en la vida de un cristiano, pues hablamos los resultados o la utilidad que Dios va a obtener de nuestras vidas. Los resultados, lo que Él va a cosechar de nosotros, es el fruto del que vamos a estar hablando hoy. Esto del fruto, cuando Dios habla del fruto, bueno, pues compara a los cristianos con la tierra, con un árbol, con ramas incluso y con semilla. Y de ambos se pide fruto. Dios compara a los cristianos con la tierra, la cual da fruto. Y vamos a Lucas 8, del 5 al 8. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1, etc. Y luego, en el 10, Él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen la palabra, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. O sea que el corazón del hombre representa la tierra. O sea, en otras palabras, los hombres aquí son representados con tierra que pueden producir. En el 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Observen, aquí los hombres somos comparados con tierra. Y Dios espera fruto de esa tierra, que es los frutos de la palabra de Dios, que es la semilla. Y bueno, aquí nos menciona que hay 4 tipos de tierra. Solamente una tierra es la que realmente produce frutos. También Dios compara a los corazones del hombre con árboles, o a los hombres con árboles. Por sus frutos los conoceréis. El buen árbol pues da buenos frutos, y el árbol malo no puede dar buenos frutos, sino da frutos malos. Y también los compara con ramas,
Vamos a Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, ¿qué es un pámpano? Es un sarmiento verde y tierno de la vid. ¿Qué es un sarmiento? Es una rama, una ramita que está verde y tierna. Eso es un pámpano. Y dice Jesucristo, yo soy la vid. Ahora no te toca a ti ser el árbol, no. Ahora yo me toca ser y tú vas a ser una ramita. Ajá. Pero también Dios espera fruto de ti, porque el Padre es el labrador. En el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Observen aquí, la comparación es con una ramita, pero también Dios está esperando fruto. El que no da fruto, dice, lo cortan y lo echan fuera. Dios está esperando aquí fruto de nosotros como ramas injertados en la vid, etc. Ahí, por cierto, dice aquí, mucho fruto. O sea que el estándar normal de un cristiano, ¿qué es? Que dé poquito fruto y ahí chiquitos y chahuizclados. No, que dé mucho fruto. Que dé mucho fruto. Ese es el estándar de un cristiano. O sea que si tú no estás dando ese fruto, esa calidad de frutos, no tienes que estar contento contigo mismo. Y como que conforme y, estoy lleno de gozo porque estoy dando fruto. No, preocúpate, me explico. Porque aquí el estándar de Dios es que dé mucho fruto. Si tú como pámpano estás injertado en la vid, entonces va a estar dando mucho fruto, mucho fruto. Y luego, también compara con semilla, que es lo que ya estábamos viendo en Juan. Pero vamos a Mateo 3:12, por favor. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Recogerá su trigo. ¿A qué aquí se referirá aquí al trigo? Pues a los cristianos. Recogerá su trigo. Cada uno de nosotros es visto como un grano de trigo. Y luego también en el capítulo 13, ahí de Mateo, desde el 24, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y luego, adelantito en el 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él los discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Observen, la buena semilla son los hijos del reino, que es el trigo, son los hijos del reino, son las personas. Dios, como labrador, pues Él ha trabajado mucho, Él ha invertido mucho, Él ha trabajado. Y bueno, vamos a abrir la escritura en Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera,
y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Es una parábola. ¿Qué es lo que representa esta parábola? Pues representa a Dios como el labrador, como el dueño de la viña, el labrador, Jesucristo, y la viña, la tierra y la higuera, el pueblo de Israel. Entonces, Dios quería el fruto de la higuera y no encontró. No había frutos de justicia, no había verdad, no había amor ni justicia. Y al quererla cortar, Jesucristo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. O sea, hasta que trabaje. Voy a trabajar para que dé fruto. Si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y bueno, ya sabemos qué es lo que pasó. Sí hubo fruto, pero fue poco el fruto. De manera que al final, Jesucristo lo mataron allí, en su pueblo, y fue derramada su sangre. Él anduvo trabajando en esta viña. Vamos a Marcos 6:6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Allí es un destello pues de la obra del Señor, de Jesucristo. Él dejó su trono, como lo dice en Filipenses. Él dejó su trono sin haber necesidad, o sea, sin él estar necesitado de dejarlo. Dejó su trono, no se aferró a él, sino que bajó aquí, a esta tierra, se hizo hombre, y eso ya implicó que se humillara. Se humilló él. Anduvo caminando entre nosotros, probó todas las miserias de esta vida y los sufrimientos también, porque dice la Escritura que fue hombre de dolores y experimentado en quebrantos. Padeció también, supo lo que era sentir hambre, lo que era sentir frío, lo que era sentir sueño, lo que era ser tentado, tal vez al enojo, tal vez a la fornicación, porque dice la Escritura que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y luego también tuvo que aprender un oficio. Él fue carpintero. Dice ahí que las personas lo conocían como el carpintero, no solo el hijo del carpintero, sino el carpintero, o sea que él mismo tuvo que aprender un oficio hasta los 30 años, y él empezó a predicar, y empezó su labor como predicador. Muchos lo rechazaban, muchos lo admiraban, pero muchos lo odiaban, lo querían apedrear, y a veces les escapaba, hasta que llegó el tiempo en que lo apresaron, le levantaron chismes, lo abofetearon, le escupieron el rostro, lo latigaron y al final lo mataron. ¿Y todo por qué? Porque esa era la forma en que Él nos podía salvar. Que Él, siendo santo y justo, Él sin cometer maldad, Él diera su vida a cambio de la nuestra, para que la justicia se cumpliera, que la paga del pecado es muerte. Y nosotros ya como hombres y como pecadores, pues no había rescate, no había forma de salvarlos, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál fue la forma en que Dios determinó salvar nuestras vidas? Fue Él viviendo justamente y muriendo como nosotros nos tocaría morir, para que entonces allí esté el pago. Derramó su sangre, y con eso podemos entender que voy a cavar y abonar, que es lo que decía Jesús. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás. Y bueno, la historia nos dice que el año 70 de nuestra era, los ejércitos del Imperio Romano destruyeron la ciudad y la quemaron el templo, lo destruyeron también, y no quedó piedra sobre piedra, como también lo profetizó Jesús. Y fueron dispersos.
por decirlo así, destruyó la higuera, porque no encontró el fruto que esperaba. Sin embargo, esto, pues no se acaba ahí. Esta parábola pues es muy amplia. Pudiéramos aplicarlo a nuestro tiempo también. Dios es el mismo, Él es el labrador. Ahora la higuera ya no es el pueblo de Israel físico, ahora la higuera es la iglesia. Y Él también está esperando fruto de la iglesia. Y eso también se puede aplicar a cada uno, como pueblo, a la iglesia, y se puede aplicar también a cada uno de nosotros. Dios está esperando que nosotros también estemos dando el fruto que Cristo se merece, el fruto que Dios se merece. Obviamente, en todo esto hay un crecimiento. Toda planta, todo árbol, pues no da fruto de la noche a la mañana, sino que empieza pues, desde que germina la semilla, brota el árbol o la planta y empieza a crecer hasta que madura, tiene flor y después tiene fruto. Así también nosotros, también la iglesia y también nosotros, de manera personal. También nosotros tenemos un crecimiento, como también lo deja establecido ahí en la primera carta de Juan, cuando habla a los hijitos, habla a vosotros hijitos, luego a los jóvenes y luego a los padres. Entonces vemos que ahí hay niveles de crecimiento y Dios también espera fruto de nosotros. Los frutos en el cristiano. ¿Cuáles son los frutos en el cristiano? ¿Cuáles son los frutos que Dios espera? ¿Qué frutos espera el Señor? En la Biblia podemos encontrar que se refiere en dos aspectos estos frutos. Primero es los frutos de su carácter cristiano. Y lo segundo es que nosotros también llevemos almas y que a través de nosotros las personas se conviertan a Cristo. Esas dos formas de frutos son las que espera el Señor Jesucristo. Vamos a ver la primera, conforme a nuestro carácter. Vamos a Lucas 6, del 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ok, lo primero que dice es de que el fruto da a conocer el árbol de donde proviene. Si es un fruto bueno, es que proviene de un árbol bueno. Y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Aquí primero está ilustrando con una parábola. Dice, ¿a poco se cosechan higos de los espinos? ¿O se vendimian uvas de las zarzas? Pues no. Las leyes naturales nos dicen que cada árbol produce según su especie. Por lo tanto, el árbol se conoce por sus frutos, que es la gran verdad. Y luego nos amplía más este panorama y dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿A qué se refiere con los frutos? Aquí en este texto se refiere a lo que saca el hombre de él, de su corazón. Esos son los frutos. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. El hombre, como un árbol, él saca de su corazón y puede sacar fruto bueno o fruto malo dependiendo de cómo es el hombre. Si es que es un hombre bueno, un árbol bueno, pues entonces va a salir el fruto bueno. ¿Qué sale del corazón? Las intenciones, el móvil de hacer las cosas. Esto empieza desde las intenciones, desde los pensamientos y se convierte en obras, se convierte en acciones y muchas veces terminan en hábitos. Esos son los frutos. Pensamientos, obras y acciones. Cuando hay un hombre bueno, un árbol bueno, pues obviamente los pensamientos y las obras y acciones van a ser buenas. Pero si hay un hombre malo, pues entonces van a ser pensamientos malos y acciones malas, acciones réprobas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y también palabras, dice.
pensamientos, palabras y acciones. Todo esto es el fruto que Dios ve de un hombre. Y entonces, vistos nosotros como un árbol, Dios está esperando un fruto bueno. ¿Qué está esperando? Pensamientos buenos, pensamientos limpios, palabras sanas y acciones buenas, acciones justas. Es lo que está esperando, esos son los frutos. Y todo árbol se conoce por sus frutos. Es cierto que en la sociedad en la que vivimos, pues muchas veces los hombres camuflajean su verdadero corazón y pueden actuar de manera hipócrita, ¿cierto o no? Lo que no vemos son los pensamientos, pero las palabras y las acciones, que son las que oímos y vemos, muchas veces las personas pueden encubrirlas y pueden actuar de manera hipócrita. Sin embargo, hay un principio básico que nos dice que todo sale a la luz. No hay nada oculto que no sea descubierto. Tarde o temprano, el hombre malo va a dejar ver su verdadero corazón, sus frutos malos. Tarde o temprano. Nada más se debe madurar, hay que dejar pasar el tiempo. Dios a través del tiempo va a mostrar realmente cómo es el árbol. Tal como un árbol de naranja, que si lo vemos pequeño, pues es idéntico al árbol de limón o de mandarina o cualquier otro cítrico. Y va creciendo y no se le nota mucho. Y empieza la flor y es similar, los azares. Y empieza el fruto y el fruto, pues lo vemos casi igual. No podemos distinguir si es naranja o es limón. Podemos pensar que así pasa luego en la sociedad con las personas. Vemos el fruto y pues parece bueno. Las personas actúan de manera hipócrita muchas veces. Pero hay que dejar pasar el tiempo. A través del tiempo se va a madurar el fruto y se va a ver realmente el fruto real de la persona. No puede el buen árbol dar mal fruto. No puede. Muchas personas luego cubren pues su verdadero corazón con buenas acciones, buenas palabras. Pueden ser muy amables, muy sociables, muy ayudadores incluso. A veces hasta muestran mucha misericordia, etcétera. Pero hay veces el corazón no es el corazón de un cristiano verdadero. Las acciones parecen que sí son correctas. No hay que acelerarse ni hay que desesperarse. El tiempo lo dirá. Al rato se va a madurar ese fruto y va a salir. Y el árbol se conoce por sus frutos. El árbol se conoce por sus frutos. A veces las palabras son buenas. Puedes ver hasta un profeta, un pastor, un elocuente predicador o un apóstol que se llame y escucha las palabras, pues son buenas. Sí, parece todo bien. Bueno, espérate después a ver qué produce. A ver qué produce. Y después, cuando madure el fruto, te das cuenta que los resultados no son los correctos. El fruto no era el buen fruto que se espera. Por ahí en los mangos hay una planta que si tú la ves, lo ves como chilacayote o calabaza. Te parece idéntico. Y ves los frutitos y parecen calabacitas. Parecen calabacitas. Pero, sin embargo, no se pueden comer. Le llaman morchete. Y eso es amargo. Y eso, bueno, pues así más o menos. Hay muchas personas que en apariencia se pueden ver como cristianos y pueden con sus palabras hablar mucho de Cristo y llenarse la boca de Jesús. Pero realmente son frutos amargos. Se parece mucho a los cristianos, pero realmente produce frutos amargos. El árbol se conoce por sus frutos. Dios espera frutos buenos. Aquí en esta primera parte, los frutos buenos se refieren a lo que sale del corazón, que pensamientos, palabras y acciones. Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí, ¿a qué frutos se está refiriendo? Pues otra vez, a las obras, a lo que sale del corazón. Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que agradan a Dios vienen de un corazón arrepentido.
Sí, pudo haber sido un hombre lépero, grosero, adúltero, fornicario, hechicero, idólatra, narcotraficante, homicida y lo que quieras. Pero si esa persona se arrepiente delante de Dios y ahora deja sus malos caminos, cambia su corazón desde el interior, ahora sus pensamientos, sus palabras y sus acciones van a ser distintas, y esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es agradable al Señor. Eso le agrada mucho al Señor. Y son los frutos que Dios está esperando. Gálatas 5:22 nos muestra todavía más acerca de los frutos. Cuando una persona como árbol ha estado habituado al pecado, a robos, a mentiras, a fornicación, bueno, pues entonces, ¿cómo va a dar buen fruto? ¿Cómo va a dar buen fruto? Bueno, pues hay una forma de que dé fruto. Si tú tienes un limón, de eso que le llaman un limón criollo, que tiene muchas espinas en sus ramas y produce frutos, pero son limones chiquitos y algunos casi sin jugo. Y bueno, ¿cómo le hacen para que eso dé buen fruto? Lo injertan. Y ahora son limones grandes y jugosos. Bueno, pues algo parecido hace el Señor, como que hace una transformación y un injerto y nos da de su Espíritu Santo para que podamos producir buen fruto. Porque otra vez, de manera natural, el hombre que ya está acostumbrado al pecado, a la maldad, a las malas palabras, a los malos pensamientos, a las malas acciones, pues ¿cómo ahora va a dar buen fruto? Aunque se decida, ya, tengo que cambiar, tengo que hacer buenos frutos, tengo que hacer buenas obras, ya no tengo que mentir. ¿Qué creen? Pues al rato, lo primero que dijo que no iba a hacer, eso es lo que hace. Pero entonces cuando Dios ve un corazón arrepentido, ¿qué es lo que hace Dios? Dios le da el Espíritu Santo a esa persona, para que esa persona ahora pueda dar el fruto que Dios también está esperando. Y es lo que vemos acá. Más el fruto, ahí en Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu es lo que produce el Espíritu Santo en una persona. También esto se puede ver como si la persona fuera la tierra y el Espíritu Santo es la semilla. La persona es la tierra, el Espíritu Santo es la semilla y crece el Espíritu Santo, se desarrolla y entonces empieza a dar estos frutos que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, los 9 frutos del Espíritu Santo. Estos frutos, así como en la naturaleza hay frutos grandes, frutos más pequeños y otros que no se pueden considerar apreciables, así también en los cristianos, cada uno tiene su propia calidad de frutos. ¿De qué depende? ¿Del Espíritu Santo? No. ¿De qué dependen los frutos de un árbol? De la tierra. Si es que el labrador y la semilla es el mismo, el labrador tira su semilla en esta tierra, en esta otra y en la otra, ¿de qué depende la distinta calidad de frutos? El labrador es el mismo, la semilla es la misma, depende de la tierra, depende del ser humano, depende de la persona. Hay en personas donde los frutos sí se le ven, hay los frutos, pero están raquíticos. Hay en otras personas que pueden ser grandes, jugosos. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Los frutos del Espíritu, que son amor, del griego ágape. Ya lo he dicho otras veces. El ágape, que es el amor divino, el amor de Dios y el amor que Dios siembra en una persona, para que ama a Dios por sobre todas las cosas, para que ame a su prójimo como a él mismo, conforme Dios lo dice. ¿Sí? El ágape, para que ame a los hermanos con ese amor como Cristo nos amó. El ágape es un fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios está esperando de cada cristiano. Ver
y recibir estos frutos. Así como nosotros cuando tenemos un árbol frutal y estamos esperando ya que dé fruto, ¿para qué? Para comer de él y para disfrutar del producto de ese árbol. Bueno, pues así también Dios. Él como dueño, pues Él también está esperando a que los cristianos estemos dando fruto para que Él pueda disfrutar del fruto. Amor, gozo, la satisfacción que hay en el Espíritu Santo, que hay en Cristo Jesús. No un placer momentáneo, porque también incluso el pecado da placer, no, sino que es una satisfacción real y plena en Dios. La paz, fuera de afanes y de angustias, esa paz que el mundo no conoce, esa paz que solamente por el Espíritu Santo la puede tener el cristiano, independientemente del lugar donde habite, de la familia a la que pertenezca, de la situación geográfica, cultural o económica en el lugar donde vive, independientemente de eso. Simplemente el cristiano que se está desarrollando en él, el Espíritu Santo está dando estos frutos. Esos son los frutos que Dios está esperando, que tengamos paz. Paciencia, que podamos nosotros soportar, esperar en Dios, ¿sí? Que no nos aceleremos. Sí, podemos tener deseos y podemos tener metas y lo que quieras, pero siempre nuestra vida tiene que estar regida por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios muchas veces es un poco tardada. No, a Dios no se le olvidan las cosas, pero sí Dios, hay veces que nos demora un poco las cosas, y eso también es para probarnos, a ver hasta dónde llega nuestra paciencia en todas las áreas. Sí, tenemos que ser pacientes también con los demás. El esposo debe ser paciente con la esposa, también así la esposa con el esposo, incluso con los hijos también. Benignidad de un corazón bueno, que piense bien las cosas, que siempre vea las cosas como Dios las ve, porque Dios es bueno. Y si un hombre ve las cosas como Dios las ve, entonces también va a ver bien las cosas. Va a haber bondad. Bondad viene de bueno. Y cuando un hombre es bueno, va a ver las cosas bien y buenas también. Dice el apóstol Pablo que nada es impuro en sí mismo. Y también dice que para los santos todas las cosas son santas. Sin embargo, para los impuros todo lo corrompen. Cuando hay un corazón bueno, también va a haber las demás cosas buenas. Y no que a lo malo le llame bueno. Puede ser una situación muy horrible. Él la va a ver con la óptica de Dios y va a decir, bueno, pues si Dios permitió que me sucediera esto, o que pasara esto, o que entrara en esto, pues es porque Dios tiene buena voluntad. Lo va a ver con buenos ojos. Y entonces él no va a acusar ni a Dios, ni al gobierno, ni a los que están alrededor de él, etc. Va a ser benigno. Esa es la bondad, que Dios no le acusa de nada, y tampoco a las otras cosas, porque sabe que todo Dios lo permite. Simplemente dice el corazón que tiene benignidad, dice, sobre todas las cosas está Dios, y si Dios lo permitió, Él tiene buenos propósitos. Bondad y fe, que viene de la palabra pistis, que significa confianza. Va a tener confianza en Dios, en todas las cosas. Mansedumbre, que soporta las cosas graves con entereza y no reacciona de una manera agresiva ante las situaciones. No va a haber queja delante de Dios por todo lo que suceda. Si es la esposa que su marido no quiere nada con Dios y es renuente a las cosas de Dios, aún así lo va a ver con buenos ojos. No que le guste que su marido sea impío y que se complazca en que si se muere se va a ir al infierno. No, sino que lo ve y dice, eso lo voy a ocupar para lo bueno, porque de esta manera puedo madurar en ti, soportando a mi marido inconverso. Templanza, que tiene dominio propio, o que tiene control pues de sus pasiones, es moderado.
Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Este es el carácter, pues, que es fruto del Espíritu Santo que Dios está esperando en nosotros, en los cristianos. Cuando Dios ve que el Espíritu Santo está dando estos frutos en una persona, pues es como cuando tú ves un árbol lleno de ciruelas, por ejemplo, un ciruelo lleno de ciruelas. ¿Cierto? No es pues muy agradable ver un árbol cargado de frutos y que tú puedes tomar de él y comer. Bueno, pues algo similar es lo que Dios siente cuando ve una persona que está produciendo los frutos del Espíritu Santo. Otra vez. Si es que los frutos son pequeños, raquíticos o chahuizclados, bueno, pues el problema no es del Espíritu Santo. El problema es de la tierra, es de la persona. Eso tenemos que entender. La otra forma de estos frutos que Dios espera en nosotros, pues es cuando nosotros llevamos personas a Cristo. Lo que se le pudiera llamar hijos en la fe. Por eso también en la primera carta de Juan habla, dice, a vosotros padres. Hablando que son personas que de alguna manera pueden llevar, encaminar a otros y que pueden, por decirlo así, engendrar a otros espiritualmente. Esa es la extensión, pues, de los frutos que Dios está esperando en un cristiano. Juan 15, 16, por favor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Observen aquí. Está hablando a sus discípulos, particularmente a los apóstoles. Y los apóstoles, obviamente, eran los enviados, de ahí la palabra apóstol. Y dice, yo los he escogido a ustedes, ¿para qué? Para que vayan y lleven fruto. Bueno, ¿qué es lo que les dijo Jesucristo a los apóstoles? Id y predicad a toda criatura, y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Vayan y hagan discípulos. En otras palabras, vayan y extiéndanse, multiplíquense. Que haya otros como ustedes, que den fruto, para que vayáis y llevéis fruto. Vayan y prediquen, hagan discípulos. Vayan y den fruto. Y además, que vuestro fruto permanezca. También en Romanos 7, 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Observen acá, nos habla de un fruto que tenemos que llevar a Dios. Bueno, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ya no estamos bajo la ley judía. ¿Por qué? Por la gracia en la que estamos, por el sacrificio de Jesucristo. Para que seáis de otro. ¿De quién? Pues de Jesucristo, del que resucitó de los muertos. A fin de que llevemos fruto para Dios. Bueno, este fruto pues se puede aplicar a las dos acepciones, que es este carácter que debemos tener, lleno del Espíritu de Dios, y también llevar más personas para Él. Bueno, voy a leer el contexto, desde el 6. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. O sea, aquí está la parábola que dice que nosotros morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, porque Cristo murió. Entonces, Él nos libró de la autoridad de la ley judaica. Y ahora dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos,
a fin de que llevemos fruto para Dios. Bueno, para ser de Cristo. Y aquí viéndolo como iglesia, pues entonces, si somos de Cristo, la iglesia es vista como la esposa de Cristo, ahora ya no está bajo la ley judaica, sino que ahora, por la muerte de Cristo, ahora la iglesia pasa a ser de Cristo, y como esposa de Cristo, bueno, pues va a tener hijos, obviamente. Y por eso aquí este fruto también se puede aplicar a los hijos en la fe, hijos en Cristo. Y luego también vamos a Juan 12, del 24 al 26. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará, etc. Bueno, observen aquí, se puede ver más claramente esta otra parte del llevar fruto a Dios. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Bueno, la parábola es el trigo, el grano de trigo. Es sembrado, el trigo, con la humedad empieza a esponjarse y luego germina, y de allí sale una plantita. Esa plantita es una planta de trigo que al final tiene una cabeza, una espiga, y ahí en esa espiga tiene bastantes trigos. Es el fruto. Pero el trigo original, el que se plantó, ese ya no existe. Ese se acabó, ese murió. Bueno, ¿por qué dijo Jesucristo esta parábola? Se refería a Él. Él como trigo iba a morir, iba a dar su vida. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos vida. Y para que nosotros de alguna manera fuéramos un fruto de Él, reflejos de Él. O sea, Él se multiplicó en muchos cristianos. De manera que cada uno de nosotros vuelve a ser trigo. Fíjense qué hermoso. Pero también es aplicado a nosotros. Nosotros como cristianos somos trigo y también Dios espera fruto. Y todo trigo tiene la capacidad ¿de qué? De multiplicarse. Si tú pones trigo en tierra y le echas agua, al ratito ya germinó y ya creció la plantita. Todo trigo tiene esa capacidad. En otras palabras, no hay trigos estériles. Todo trigo tiene esa capacidad. Y por eso, en este contexto, pues también el Señor nos demanda llevar personas a Cristo. Alguien pudiera decir, bueno, es que, pues yo sí estoy dando los frutos primeros, pero lo demás, pues no. Son las cosas que van ligadas. ¿Por qué? Si lo vemos nosotros como árboles, tú como árbol que está dando fruto, ¿cuál es el fruto de un árbol en la comparación con un cristiano? Bueno, pues es lo que sale del corazón, que son sus pensamientos, que son sus palabras y son sus acciones. Ese es el fruto bueno. Si hay fruto, si está dando fruto, entonces esos frutos de ese árbol tienen la capacidad también, ¿para qué? Para reproducirse. Cierto, no cada fruto lleva su semilla. Entonces no se acaba nada más ahí, viste el árbol y viste los frutos y ya, al ratito se secó el árbol y ya. No. Y tú lo puedes ver en cada árbol. Tú vas a ver en cada árbol que tiene frutos y alrededor de él ya hay muchas plantitas. Esa es la ley de la vida. El dueño de un árbol, cuando el árbol está dando buenos frutos, el dueño se come un fruto y agarra la semilla y dice, esta semilla la voy a apartar para sembrarla porque este árbol me gusta. Quiero que haya otros árboles como este. ¿Ya se entiende? Por eso sería raro que una persona solamente diga, no, yo sí estoy dando buenos frutos. ¿Y dónde están tus plantitas, las otras, las que siguen? Si es que eres buen árbol que está dando buenos frutos, no, el dueño no querrá también que hay otros que se parezcan a ti.
y ya habrá comido de tus frutos, porque sí, el Señor se deleita cuando ve pensamientos limpios en un cristiano. Esos son los frutos de las ramas, pues. Cuando ve palabras con honestidad, con sinceridad, sanas, cuando ve acciones de justicia que reflejan el carácter de Dios y que honran al Señor, Dios se deleita, como cuando tú comes un fruto, se deleita. Pero aparte dice, yo quiero que haya otros como este. Agarra la semilla y dice, yo la voy a sembrar aquí. ¿Sí se entiende? Se va a estar multiplicando también. Se va a estar multiplicando. Pero cuando tú ves un árbol ahí raquítico, que agarras un durazno y se ve bonito y lo cortas y del otro lado está con una mancha negra, no vas a agarrar ese hueso de ese durazno y lo vas a sembrar. No. Sí, pues ahí está. Tal vez no lo corto todavía. No lo corte, ahí está. Está dando frutitos. Pero no, tampoco lo va a sembrar más allá. No se va a extender. ¿Me explico? ¿A qué me refiero con esto? Que analicemos nuestra vida. Dios ha tomado de tus frutos y los ha sembrado más allá para que te extiendas. De otra manera más clara y más específica, ¿a cuántos has llevado a Cristo? ¿A cuánto estás ganando, estás llevando a Cristo? Que Dios esté tomando de tu semilla para depositarla a los demás y que digas, a esta persona, pues Dios me usó para yo llevarla a Cristo. ¿Me explico? ¿A cuántos? A lo mejor nada más estás conformando que estás dando ahí unos frutitos, pero repito, lo natural que es que cuando un árbol da buenos frutos, ese árbol también se va a extender. El dueño va a procurar de que, sí, no todos los frutos van a dar un árbol, me explico. No cada fruto va a dar un árbol, no, pero de ese árbol que da buenos frutos, el dueño va a escoger y tengan más árboles y se multipliquen. Entonces, es algo que tenemos nosotros que analizar de manera personal. Sí. Son dos cosas que están ligadas. Cuando tú ves los frutos frondosos, ves grandes, jugosos, difícilmente te vas a encontrar con un fruto así grande que tenga una semilla que no sirva para reproducirse y multiplicarse. ¿No? Si el fruto es grande es porque lleva semilla pues muy, muy capaz. Recuerdo en mi pueblo, cuando mi papá elegía la semilla para sembrar, agarraba las mazorcas y escogía los maíces más grandes. Y desgranaba las mazorcas y escogía los maíces más grandes. Los que estaban en la punta, los chiquitos y ahí descabezados y podridos, pues no los escogía, los dejaba aparte. Escogía la semilla mayor, la semilla más grande. Bueno, pues también, o sea, tenemos que entender, cuando no me estoy reproduciendo, entonces, ¿por qué? Tal vez el Señor no está viendo en mí esos frutos grandes, jugosos. El fruto del Espíritu Santo, ese va a hacer que Dios lo use, ¿para qué? Para que se multiplique, para que dé más fruto, para que lleve más almas a Cristo, para que haya otros como Él, etcétera. Que no se puede imitar. Incluso una persona, a lo mejor viendo esto, que tiene que ganar más personas para que se vea su fruto que lleva, ¿no? Pues puede usar de muchas técnicas. O puede llenarse de actividad y activismo. Puede andar tal vez visitando de casa en casa, repartiendo volantes, folletos, hablando, tal vez en el parque, gritando, etcétera, etcétera. Y puede llenarse de actividad. ¿Ok? Y puede a lo mejor, sí, de entrada, jalar mucha gente. Pero una cosa es jalar gente y otra cosa es que las personas realmente estén convirtiendo y que estén siendo, pues, esos árboles que estén dando buen fruto. Eso es distinto. Y de hecho, una persona puede camuflajear su corazón. Si la persona no se da cuenta que el problema es el corazón, no, ya sé, tengo que trabajar más acá, tengo que hacer más actividad aquí, tengo que visitar, hablar y sonreírles a todos, darles un abrazo a todos para ganarme a la gente y eso. Bueno, no es con hipocresías tampoco. No, es del corazón. Una persona que actúa y quiere aparentar algo para ganar más personas, ¿sabes lo que va a terminar haciendo? Al rato las va a defraudar. Y sí, de momento ya se jaló a muchos y ya lo están siguiendo muchos. Y al rato, ¿qué va a pasar? Los va a defraudar. Porque una persona así
Imagínate que llega a alguien queriendo ganar y hacer discípulo. Para empezar va a hablar adulaciones, puras cosas halagüeñas. Va a atraer a la persona y si tiene problemas económicos le va a prometer, yo te ayudo, yo te doy, yo hago por ti esto, no te preocupes, cuenta conmigo. Pero una cosa es hablar y otra cosa es hacer. La persona entonces, una persona así, pues rápido puede caer, puede seguirla. Pero al rato, cuando se da cuenta que no lo hace, ahí ya está el tropiezo. Y entonces esos que aparentemente lo seguían, ya no. ¿Por qué? Porque los defraudó. Por eso sí, es bueno ser amables con las personas y tratarlos bien y quererles ayudar, pero hay que también medir nuestras palabras. De manera que no vean más allá de lo que realmente somos, como también Pablo decía, que nadie piense más allá de lo que soy. ¿Sí? Que si realmente voy a comprometer para ayudarle a esta persona, pues se lo digo, y si no, mejor me quedo callado. No, pero es que para ganarlo, pues mejor es de que no me siga ahorita, y no que me siga por la emoción, porque ya le prometí, le dije que le voy a ayudar, y le caí muy bien porque le hablé mucho y le dije muchas cosas bonitas, y al rato ya se decepcionó de mí, me explico. Entonces, cuidado. Sí, tenemos que ser verdaderos. Es bueno por eso también no hablar mucho, porque luego las personas se defraudan, porque luego a veces en la emoción podemos comprometernos y decir cosas que a los otros les puede gustar y las pueden recibir bien, pero que al rato los podemos defraudar, etc. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Dios ya trabajó. Él ya trabajó. Jesucristo ya dio su vida. Él ya trabajó. Él ya derramó su sangre para que nosotros estemos dando fruto. Él ya murió, ya resucitó, ya se elevó al cielo, ya dejó su Espíritu Santo para que dé frutos y para que esos frutos lleve semilla dentro y esa semilla se reproduzca en nuevos árboles que estén dando frutos. ¿Me explico? Entonces, Él ya trabajó, Él ahora está esperando el fruto. ¿Estás dando el fruto? Analiza tu vida. ¿Realmente estás dando el fruto? En los dos aspectos. En un carácter cristiano y también de manera natural, lo otro es la consecuencia de. ¿Sí? Porque si no, a lo mejor te pudiera estar engañando. Y a lo mejor digas que sí tienes todos los frutos del Espíritu Santo y sobreabundan en ti, pero que no has ganado personas para Cristo. Lo cual no se puede dar, porque una cosa lleva a la otra. Hacemos una oración. Te agradecemos, Señor, porque a través, Señor, de tu palabra podemos ver, Señor, nuestra condición y nuestra situación. Oh Padre, entendemos, Señor, que el dar fruto no depende de la semilla, sino depende de la tierra. Por eso, Padre, te pedimos, Señor, que podamos escudriñar, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, Señor, para que podamos darte esos frutos que tú esperas, los cuales te mereces.